alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Hoy por eso arrepentido ante ti pido perdón, pon atento tus oídos. Bien, gracias a todos por acompañarnos en una transmisión más. Hoy vamos a estudiar a las transfusiones de sangre de los testigos de Jehová. ¿Qué postura tienen ellos en cuanto a esto? ¿Cuáles son sus bases bíblicas para asegurar que las transfusiones de sangre son prohibidas delante de Dios? Vamos a ver y a comparar los que dice la Escritura. Vamos a ver si están bien aplicadas o qué está pasando con esa interpretación. Así es que quédese con nosotros, acompáñenos en este estudio. Ya sea un poco extenso, pero le invitamos a que se quede, que nos acompañe. Vamos a ir a las diapositivas para ir explicando un poco más, iniciando este tema. Transfusión de sangre de los testigos de Jehová. No es por poco sabido que a lo largo de la historia de los testigos de Jehová se han escuchado una y otra vez noticias que salen en los periódicos, en los noticieros, en la televisión, de cómo ciertos padres han dejado morir a sus hijos cuando pudieron haberles salvado la vida simplemente aceptando una transfusión de sangre, y prefirieron ver morir a su hijo lentamente con tal de agradar a Jehová, de seguir obedeciendo a Jehová. La organización ha cambiado muchas veces de postura en cuanto a temas médicos, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasaría si con alguno de esos cambios médicos, sea de la postura en cuanto a la transfusión de sangre? ¿Cómo quedarían ellos delante de Dios? ¿Quedarían como personas que adoran al Dios verdadero o quedarían como asesinos? El día de mañana reconocen: nos equivocamos, las transfusiones de sangre no están prohibidas por la Biblia, discúlpenos. Pues quedarían manchados, humanos de sangre, por haber influenciado a personas, a padres de familia, que dejaran morir a sus hijos con el eslogan de: es para servir a Dios, ¿verdad? Es para agradar a Dios, Dios los va a resucitar. Antes de 1940, los testigos de Jehová no prohibían las transfusiones de sangre. Antes de 1940 no había esta prohibición en la organización de los testigos de Jehová. Fue hasta después de 1940 cuando se empieza a introducir este dogma que han hecho ellos de que a Dios no le agradan las transfusiones de sangre. Están prohibidas por la Biblia, ¿verdad? Dicen ellos. Bueno, vamos a ver. Ahí está, no prohibían las transfusiones de sangre desde 1940. Miremos en el libro qué enseña realmente la Biblia, que fue el que me pareció un poquito más claro y compacto a la hora de esta enseñanza. Que varios documentos, razonamientos a partir de las escrituras, varios documentos por ahí en jw.org, y creo que me pareció un poquito más organizado este libro de qué enseña realmente en la Biblia. En la página 129 vamos leyendo este documento, que es, déjenme ver si aparece. Ay, no puse la imagen, pero es un librito amarillo. Creo que usted, si es testigo de Jehová, sabe a qué me refiero, a cuál libro me refiero. Cuando Caín mató a Abel, dice: Jehová le dijo: la sangre de tu hermano está clamando a mí desde el suelo. Génesis 4:10. Al mencionar Dios la sangre de Abel, se referiría a su vida. Caín le había quitado la vida a su hermano y tenía que ser castigado. Era como si la sangre o la vida de Abel clamaran a Jehová por justicia. La relación entre la vida y la sangre volvió a mostrarse después del diluvio de Noé. Antes del diluvio, los seres humanos solo comían frutas y verduras, cereales y frutos secos. Pero después hubo un cambio. Jehová dijo a Noé y a sus hijos: todo animal moviente que está vivo puede servirles de alimento. Como en el caso de la vegetación verde, de veras lo doy todo a ustedes. Sin embargo, Dios añadió esta provisión solo con carne, con su alma o vida,
sangre, no deben comer. Génesis 1.29, Génesis 9.3, que esos hablan en cuanto a los vegetales, y Génesis 9.4, que es donde habla la referencia en cuanto a no comer carne con su sangre. Ok, primero, nos hacen una referencia y tratan de poner en nuestra mente esto de que la sangre clama, ¿verdad? Y van y toman ahí de ese pasaje de una forma literaria de expresión en la escritura como algo literal, y no es algo literal. Porque podríamos preguntarnos, ¿la sangre puede hablar? A mí me han sacado sangre y he recibido transfusión de sangre. Y nunca escuché a la sangre clamar, ni gritar, ni decir, no me pongan en ese ser o en esa persona, no me saquen del cuerpo. O Jehová, por favor, haz justicia. Ni siquiera me dijo hola. ¿Por qué? Porque en este pasaje está hablando en una manera de figura literaria llamada prosopopeya. ¿Qué quiere decir? Que a la sangre, que es algo inconsciente, que no tiene cualidades cognitivas, es una cosa, se le otorgan, ¿verdad?, atributos o cualidades humanas, como es el clamar, el pedir justicia, ¿verdad? Entonces, está expresada aquí en Génesis 4.10, la sangre de Caín mató a Abel. La sangre de su hermano está expresada en forma simbólica literaria. No es que la sangre en sí sea la vida que esté clamando, ni la sangre esté hablando, es una prosopopeya. Bien, y tampoco habla ahí pues de transfusiones de sangre, ¿verdad? Habla del asesinato que se había cometido con de un hermano a otro, ¿verdad? Dice, un modo de mostrar respeto por la sangre es no comiéndola. Bueno, un modo de mostrar respeto por la sangre, dicen, es no comiéndola. La ley que dio a los israelitas, Jehová mandó en cuanto a cualquier hombre que al cazar prenda una bestia salvaje, un ave, comerse. En tal caso tiene que derramar la sangre de ésta y cubrirla con polvo, porque yo dije a los hijos de Israel, no deben comer la sangre de ninguna clase de carne. Levíticos 17, 13 al 14. La prohibición de comer sangre animal que Dios ya había dado a Noé unos 800 años antes aún era válida. Estaba claro que lo que pensaba Jehová, sus siervos podían comer la carne de los animales, pero no la sangre. Tenían que derramarla en el suelo, la cual era como devolver a Dios la vida del animal. Bueno, vamos a estudiar esos pasajes. Los pasajes que ellos utilizan como prueba contundente. Pasajes del Antiguo Testamento primero. Y luego vamos a ver al único pasaje, o los únicos... Digo único pasaje porque está en el mismo capítulo, pero los únicos pasajes en el Nuevo Testamento en cuanto a esto. Entonces vamos a dividirlo primero antiguo y luego vamos a ir a las únicas menciones que se hacen en Hechos, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Bien, vamos con la definición antes de entrar a explicar, porque hay que definir los términos de las palabras. Las palabras significan algo, las palabras comunican algo, las palabras no están ahí de adorno para que usted le ponga el significado que a usted y a mí se nos ocurra en el momento o que nos salga a la mente, ¿verdad? Dice, vamos a ver la definición según el Diccionario de la Lengua Española. Dice, comer. ¿Qué significa cuando leemos la palabra comer? Bueno, si usted va y busca el diccionario, comer significa masticar, deglutir el alimento sólido. O sea, comer significa ponerse algo en la boca, masticarlo y tragarlo, ¿verdad?, pasarlo, deglutir. Y luego nos pone ingerir alimento, como comer pollo, pescado. No es posible vivir sin comer. Entonces, la Real Academia de la Lengua Española dice que comer, la palabra comer, significa masticar algo, que ponemos, obviamente para masticarlo tiene que estar dentro de nuestra boca, y después de masticarlo lo ingerimos. Entonces, comer es masticar algo, ingerirlo, y eso va directamente a nuestro sistema digestivo. ¿Ok? Nuestro Señor Jesucristo decía, ¿verdad?, porque lo que entra por la boca sale y va a la letrina. Y eso es, en todos pasa, ¿verdad? Comemos y tenemos que ir al baño, ¿verdad?, después de cierto tiempo, porque el alimento que ingerimos en nuestro sistema digestivo tiene que seguir su ciclo y salir. Entonces, es un sistema separado, ¿verdad?, a lo que es el sistema circulatorio. Ahora vamos a la palabra transfusión. ¿Qué dice la palabra transfusión?
La Real Academia de la Lengua Española dice acción y efecto de transfundir. ¿Qué es esto? Bueno, nos da el ejemplo. Transfusión de sangre, ahí mismo en el diccionario. Dice, operación por medio de la cual se pone usted algo en la boca, lo mastica y lo pasa directo al estómago. No, operación por medio de la cual, fíjese lo que significa transfusión, se hace pasar directa o indirectamente la sangre o plasma. El plasma también es sangre. A las arterias o a las venas de un individuo o venas de otro, indicada especialmente para reemplazar la sangre perdida por hemorragia. Entonces se utiliza para reemplazar la sangre que se pierde cuando se tiene una hemorragia externa o interna. Se pone esta sangre, ¿verdad?, del mismo tipo, obviamente, del mismo tipo de sangre que usted. Cada humano tiene su tipo de sangre. No le pueden poner de cualquier persona al azar sangre. Tiene que ser una sangre de su mismo tipo para que pueda aceptarla a su cuerpo. Entonces, usted pueda salvar la vida. Una transfusión de sangre. Entonces ya vemos que comer y transfusión no es lo mismo. Son dos acciones totalmente diferentes. Transfundir, el verbo transfundir significa pasar, ¿verdad?, de un lugar a otro. O sea, en este caso, transfusión de sangre, pasar la sangre directa o indirectamente de una vena de un individuo a las arterias o venas de otro individuo. Y mientras que comer es poner algo en la boca, masticarlo y está como muy oscuro aquí, y ingerirlo, ¿verdad?, deglutir, tragar, pasarlo al sistema digestivo. Son dos sistemas diferentes. El digestivo es el que trata con la comida. El sistema circulatorio de nuestro cuerpo es un sistema aparte que trata con la sangre, ¿verdad?, y todos los nutrientes de la sangre. Obviamente no se pueden mezclar ambos sistemas, porque en el momento de que, por ejemplo, se rompe un intestino dentro de usted tiene un accidente y por X o Y se rompe el intestino, y ese alimento que está ahí en sus intestinos medio procesado llega a pasar al siguiente sistema, que es el sistema circulatorio, que es donde está la sangre, se puede morir. Porque no son lo mismo. No son lo mismo. Tratan con el alimento, en este caso la comida, la trata el sistema digestivo de una forma diferente al como sistema circulatorio trata el oxígeno, la sangre y todo lo demás. Tienen funciones diferentes. No podemos pretender que el alimento del intestino pase a una arteria, a una vena. La persona moriría. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo. Vamos primero con las definiciones. Vamos ahora a los textos prueba de los testigos de Jehová en cuanto a este tema. ¿Cuáles son los textos prueba? Bueno, en todas las escritos de ellos que leí, aparecen generalmente los mismos. Y en algunos aparecían uno o dos, y en otros aparecía otro diferente. Entonces, todos los que encontré los puse ahí. Como este librito, de ahí saqué varios textos prueba, de qué enseña realmente la Biblia, de escritos de jw.org, etc. Pero el primero con el que inician generalmente es Génesis 3:4. Y usted lo vio en el escrito que vimos primero. Es el primero a mencionar. Ahora vamos a ver, tenemos que cuando leemos un texto de la escritura, tenemos primero que ver el contexto, a qué se está refiriendo, cuál es el enfoque que está dando el texto, qué palabras se está utilizando. ¿Ok? Entonces vamos primero a este primer versículo y hagamos algunas preguntas como ¿a qué se está refiriendo? Déjeme activar la pluma aquí. Dice, otra cosa, estoy usando traducción del Nuevo Mundo, pasta gris, versión 2019, ¿ok? Puede comer cualquier animal. Entonces, ¿de qué está hablando? Ya de arranque, Génesis 9 del 3 al 4. Está hablando de animales. ¿Ok? Animales. ¿Ok? En la Biblia no se nos considera al ser humano un animal. ¿Ok? De hecho, los animales fueron creados primero y el hombre fue la máxima creación de Dios al final. Entonces puede comer cualquier animal que se mueve, que tiene vida. Igual que les di toda la vegetación verde como alimento, también
les doy, ¿de qué está hablando? De los animales. Ok, tenemos que preguntar, ¿de qué está hablando? De los animales. Ok, ¿qué era lo que podían comer? ¿Qué era lo que... Subraya esto, comer. ¿Qué pueden comer? Cualquier animal. ¿Qué pueden comer? Cualquier animal que se mueve tiene vida. Que les di la vegetación como alimento. Alimento. ¿De qué podemos alimentarnos? De los animales. ¿Okay? Podemos comer cualquier animal. Aquí está. Podemos alimentarnos de los animales. Aquí está. ¿Okay? Lo único que no debemos comer, ¿okay? Lo único que no debemos comer es la carne con su vida. ¿La carne de quién? El texto nos está hablando de la carne de quién. ¿De a quién podemos comer? ¿Qué es cualquier cosa que podemos comer? ¿Qué es aquello que nos puede alimentar también? Pues los animales. Nos dicen el 3, animales. A comer cualquier animal. Así también la vegetación, cosas verdes, como alimento, también les doy los animales. También los animales son alimento. Animales. Lo único que no deben de comer es la carne de quién, dice en este pasaje, de los animales con su vida, o es decir, su sangre. Entonces no podemos comer los animales, no podemos comer la carne de los animales con su sangre dentro del animal. ¿Okay? Esa es la prohibición. Génesis 9, 3 al 4. Puedes comer cualquier animal. Les di de alimento a los animales. Lo único que no pueden comer es la carne. ¿La carne de quién? De los animales con su sangre. ¿Ok? Entonces, tenemos claro ahí que en este pasaje nos está hablando de la carne de los animales y la sangre de los animales. Ojo, carne de los animales, sangre de los animales. Levíticos 3, 12. Si alguien... Ahora, ¿por qué lo pongo desde el 12? Porque nada más nos menciona en Levíticos 3, 17, pero no se van al contexto. Levíticos 3, 12. Si alguien va a ofrecer una cabra, y hay que preguntar, ¿la cabra qué es? ¿Un animal o un ser humano? Es un animal. Entonces van a ofrecer la cabra, la presentará delante de Jehová. En el 16 sigue leyendo, ¿verdad? Ya llevaron la cabra ante el sacerdote, dice, y el sacerdote hará humear todos sobre el altar. Es alimento. Ok, las cabras son alimento autorizado por Dios. Sí, porque nos dijo en Génesis 9, del 3 al 4, cualquier animal, se los doy para alimento, solo que la carne de los animales con su vida no la coman. ¿Ok? Una ofrenda hecha con fuego y de aroma muy agradable. Toda la grasa, aquí esto es muy importante, Toda la grasa pertenece a Jehová. La grasa. ¿La grasa de quién? De la cabra en este caso, o de los animales en sentido general. Ahora el 17. Este es un estatuto permanente para todas sus generaciones. Donde quiera que vivan. ¿A quién le estaba hablando Dios? A los judíos, al pueblo de Israel. Israel, este es un mandamiento perpetuo para sus generaciones, donde quiera que ustedes vivan, ustedes que son judíos, que son israelitas. Nunca deben comer, otra vez, aquí está la palabra, no dice transfundir, dice comer. ¿Y qué significa comer? Masticar con la boca y deglutir. No deben de comer ni grasa, ni sangre, ni la grasa ni la sangre de quién. En este caso, de la cabra. Acá está. De la cabra. Del animal. Entonces, si los testigos de Jehová toman Levíticos 3:17 para hacer una prohibición de transfusión de sangre, porque aquí dice ni la sangre, entonces deben ser honestos con su misma interpretación, ¿verdad? Y decir y prohibir a todo testigo de Jehová que coman grasa de animal. Yo le pregunto, ¿los testigos de Jehová comen grasa animal? ¿Por qué no? Si en el mismo versículo está la prohibición para la grasa y para la sangre. Si ellos toman este pasaje para probar que no podemos ni debemos comer sangre de animal,
tener una transfusión de sangre, ni sangre animal, también deben de tomarlo para decir que no pueden comer grasa animal. Y si algún testigo comiera grasa animal, debería ser expulsado de la Watchtower, de los testigos de Jehová, llevado a juicio, ¿verdad? No sé cómo le llaman, algo judicial que le llaman ellos. Van ahí ante los ancianos, ¿verdad? Para ver qué castigo le van a dar. Bueno, comió grasa. Comió grasa el hermano. Está prohibida, por Dios, junto con la sangre. Venga para acá. ¿Cuánta grasa comió? No, pues es que estaban bien sabrosas ahí las carnitas y tenían grasa. No, expulsado. Vámonos. Bueno, ¿por qué no hacen eso? Porque usan lo mismo que usan en todas las otras doctrinas. En el mismo versículo, solo seleccionan lo que les gusta y lo otro que está en un lado del versículo, que también es una prohibición. No, esa la ignoramos. Pues deben de ponerla también. Si van a prohibir la sangre en base a este versículo de Levíticos 3:17, que es lo que uno de los pasajes que muestran, pues también deberían de prohibir comer grasa. Y si comieron grasa, ustedes han pecado ante Jehová y van a ser expulsados, ¿verdad?, de la congregación de Jehová por haber comido grasa, porque también está prohibida, al igual que la sangre. Vamos a los siguientes pasajes prueba. Vemos ahora en Levíticos, nos mencionan Levíticos capítulo 7, versículos 26 al 27. Vamos a ver si nos habla de transfusión de sangre en algunos de estos pasajes. Ninguno lo vamos a encontrar. Habla de un verbo específico que es el verbo comer. No coman. Coman sangre. Comer. ¿Y cómo se come algo? Se pone en la boca, se mastica y se pasa al sistema digestivo. Eso significa comer. En ninguno de los lugares donde viva ni de... Ahora, no coma sangre de qué. Vamos a ver de qué nos dice el pasaje. Ni de aves, ni de ningún otro animal. Está hablando de la sangre de animales. Y está hablando del verbo comer, no de transfundir. De comer. ¿Ok? Comer. Cualquiera que coma sangre. Ahora, ¿sangre de qué? ¿De qué nos está hablando en el versículo 26? Que coma sangre de animal. O de ave. Aquí está la otra. Aves. Aves o animales. Pues, un ave es un animal. Ningún otro animal. Si comes sangre animal, tienes que ser eliminado de tu pueblo. ¿A quién le estaba hablando nuevamente Levíticos? Al pueblo de Israel. Es una ley dada al pueblo de Israel. ¿Ok? Seguimos. Levíticos 17, 10 al 12. Dice Levíticos 17, 10. Si algún hombre de la casa de Israel, ok, subrayelo también. ¿A quién está hablando? De la casa de Israel. O algún extranjero que vive entre ustedes. ¿Quiénes son esos ustedes? Los israelitas. ¿Ok? Come. Otra vez, ¿qué significa el verbo comer? Comer sangre. De cualquier clase. Y dirán los testigos, ahí está. De cualquier clase. Pues sí, sigamos leyendo. A ver a qué tipo de sangre se refiere. De cualquier clase. De seguro me enfrentaré al que coma sangre. Otra vez la palabra o el verbo comer. Coma sangre. Y lo eliminaré entre su pueblo. ¿De cuál pueblo? Del pueblo de Israel. Porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo mismo la he puesto sobre el altar para ustedes para hacer expiación. ¿Quiénes se ponían sobre el altar para hacer expiación? ¿Seres humanos o animales? ¿Qué se sacrificaban en el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés para hacer expiación? ¿Se sacrificaban hombres, personas, mujeres, niños? ¿O se sacrificaban animales? Se sacrificaban animales. Por eso, en este contexto, cuando dice, no coma sangre de ningún tipo ¿de qué? De ningún tipo de animal. Porque la he puesto para hacer expiación por ustedes. Porque la sangre es lo que hace expiación mediante la vida que hay en ella. La sangre. 12. Por eso les he dicho a los israelitas. ¿A quién le dijo? A los israelitas. ¿Okay? Ninguno de ustedes debe comer sangre. Y ningún extranjero que viene a usted debe comer sangre. ¿Sangre de qué? De animal. ¿Cómo lo sabemos? 7, 26, 27.
Y esa 7:26-27 eran los animales para hacer expiación. Los animales son los que se usaban para expiación, no las personas. Entonces, no comas sangre de cualquier clase de ¿qué? De animal. Yo eliminaré entre su pueblo aquel que coma cualquier tipo de sangre de animal. Está hablando de animales. Y se lo está diciendo a los israelitas. Ahora, en esta ley del Antiguo Testamento había excepciones, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, había excepciones. Le platico. Y una de esas excepciones se nos narra en el siguiente versículo, ahorita lo voy a poner. Cuando la vida de una persona dependía de comer sangre de un animal, o la carne con la sangre dentro del animal todavía, para subsistir, Dios lo permitía. Y no era expulsado, simplemente iba a un ritual de purificación. Muy diferente hacerlo con toda la intención de comerlo. Pero cuando era un caso extremo, un caso especial, en este caso que vamos a ver es cuando los israelitas salían a cazar. Y recordamos que si usted alguna vez vivió en rancho o en algún lugar, usted salía a cazar y tenía que caminar y caminar y caminar y caminar y caminar, ¿verdad? Para poder ir a encontrar por fin la presa. Ahora recuerdo dónde vivían los israelitas, ¿verdad? Ir a buscar la presa hasta ahí donde andaban. Y quizás a veces se les acababa el alimento y lo único que encontraban quizás era un animal muerto ahí, recién alguien le quitó la vida como una fiera o se encontró por ahí que no había sido desangrado correctamente. Se le permitía al israelita comer de ese animal. Solamente tenía que purificarse por haber comido la carne con su sangre. Pero era un caso en que había excepción, porque la vida de esa persona dependía de si podía subsistir o no. ¿Verdad? No así en el caso de cuando él tenía toda la posibilidad de sacrificar al animalito, desangrarlo completamente y poder ingerirlo ya sin sangre en él. Pero sí había excepciones. Y la excepción era si la vida de la persona estaba en riesgo. Mira, acompáñenme a la lectura. Levíticos capítulo 17, versículos 13 al 16. Si algún israelita o algún extranjero que vive entre ustedes está cazando, ¿okay? Anda ya matando animales, ¿va? Para comer, y atrapa un animal salvaje. ¿Por qué salvaje? Porque no está en su casa. No está hablando de un chivito, de una gallina que tiene en su casa. No, se fue a cazar lejos, ¿verdad? Y atrapa por allá un animal salvaje. Y él es el que lo atrapa cuando está con vida. O un ave que puede comerse. Bueno, si puedes, tienes que derramar su sangre y cubrirla con polvo. Entonces, desangra el cuerpo. Si lo mataste por allá lejos y lograste cazar algo, desángralo, ¿verdad? Y cómete. La sangre, ponla en el polvo y tápalo. Ahora, por tanto, yo les dije a los israelitas, otra vez importante, ¿a quién le está hablando? No coman la sangre de ningún tipo de carne. ¿Ni ningún tipo de carne de qué? Esto es importante porque esta es la forma en que hacen. Dice, mira, aquí dice ningún tipo de carne. O ningún tipo de sangre. Sí, pero hay que ser específicos. ¿Ningún tipo de sangre de qué? De los animales, ¿verdad? Que cazaste. Porque la vida de todo tipo de carne es su sangre. Cualquiera que la coma será eliminado. Si alguien, ya sea un natural del país, un extranjero, se come, note, a un animal encontrado muerto, ahora, si el animal fue encontrado muerto, ¿fue desangrado apropiadamente? No. Ahora, un animal despedazado por una fiera, ¿fue desangrado apropiadamente? No, generalmente. Entonces, este israelita tiene que lavar su ropa y bañarse en agua y será impuro hasta la tarde. Luego quedará puro. Pero si no lava su ropa ni se baña, responderá por su error. Entonces, ¿cuál era la única consecuencia? Ok, pues lo hice en un caso extremo porque andaba cazando, no encontré nada, me encontré ese animal muerto. Para poder llegar y llegar a donde vivimos, ¿verdad? Pues tuve que comer parte de ese animal muerto que no había sido desangrado apropiadamente. Bueno, entonces lleva este baño, ¿verdad? De purificación, lava tu ropa, báñate y serás impuro hasta la tarde y luego ya quedarás puro. Entonces, había ciertas excepciones. Y no es lo único, también encontramos la siguiente. Dice Deuteronomio,
Capítulo 14, versículo 21. No comas ningún animal, otra vez comas, ningún animal encontrado muerto. Puedes dárselo al residente extranjero. ¿Por qué ahora aquí dice que no puedes comer un animal muerto? Porque está hablando ahora en el sentido de que tú estás en su casa y tienes más animales que comer. No andas allá afuera cazando. Dice al residente extranjero que está dentro de tus ciudades. Y él puede comerlo. A ver, ¿cómo? El pueblo de Dios no podía comer el animal que no había sido desangrado correctamente. Pero el extranjero, Dios sí le permite comerlo. O puedes vendérselo a un extranjero. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios, no hiervas un cabrito en la leche de su madre. Entonces, mientras que el israelita, cuando estaba en su hogar, no se le permitía comer este animal desangrado inapropiadamente, sí se le permitía si él estaba afuera y era una cuestión de sobrevivencia, de subsistir. Ahora, cuando él estaba en su casa y encontraba un animal muerto, bueno, él podía vendérselo a un extranjero y Dios le permitía al extranjero poderlo comer. ¿Cómo? ¿Por qué a un extranjero sí y a un israelita no? Porque la ley era para los israelitas. Así de sencillo. ¿Ok? Si no, pues hubiera dicho Dios, no, ni se lo vendas. Vas a ayudarlo a pecar delante de Dios. Vas a ayudarlo a pecar delante de mí. Jehová, ¿qué te he dicho? Que nadie, absolutamente nadie coma. No, un extranjero sí podía comerlo. Bien, seguimos. ¿No se habrá preguntado por qué la Biblia dice comer sangre en lugar de beber sangre? Porque sabemos que la sangre es más líquida que sólida. Obviamente cuando empieza a coagular se empieza a hacer como gelatinosa, ¿verdad? Pero estamos hablando de, cuando usted la toca, tiene una consistencia más líquida que sólida. ¿Por qué la Biblia dice no comer cuando pudiera haber dicho no beber sangre? Porque la sangre es un líquido. Y existe en la escritura, por ejemplo, le voy a poner dos pasajes donde se usa la palabra beber y específicamente la sangre. Pero ¿por qué en los pasajes que mencionamos, que son base de los testigos de Jehová para el pueblo de Israel, de no comer sangre, dice comer en lugar de beber, cuando existía la palabra beber? Fíjese cómo dice Números 23-24. Este es un pueblo que se levantará como un león y como un león se pondrá de pie. No se acostará hasta que se coma su presa y se beba la sangre de los que ha matado. Existía la palabra beber. ¿Por qué Dios le dijo a los israelitas no coman sangre? Lo correcto sería decirles no beban sangre. ¿No? Quiero pensar. Salmos capítulo 50, versículo 13. ¿Acaso comeré carne de toros? ¿Comer carne? Fíjese, aquí es interesante. Hace precisamente esta distinción que les decía. Comer, porque es carne. ¿Qué quiere decir? El comer implica masticar, ¿verdad? Algo más sólido. Dice comer carne de toros y beber o beberé sangre de cabras. ¿Qué quiere decir con eso? Porque la sangre es más líquida, entonces lo correcto sería decir beber. Beber la sangre. No beban la sangre de los animales. Pero Dios dijo, no coman la sangre de los animales. ¿Por qué Dios dijo no coman? En lugar de usar no beban la sangre de los animales. Porque existían ambas palabras, comer, beber. Lo vemos en Salmos 50, 13. Ahora Génesis. La respuesta está en Génesis 9, 3 al 4. Porque ¿cuál es la prohibición de Dios? Pueden comer cualquier animal que se mueva, que tiene vida. Igual les di toda la vegetación verde como alimento, también les doy los animales. Lo único que no deben de comer es carne con la sangre dentro del animal. Carne con la sangre dentro, carne con su sangre. Por eso no utiliza la palabra beber sangre o no beban sangre, sino no coman sangre, porque implica comer la carne junto con la sangre del animal dentro. Un animal no desangrado apropiadamente. Una carne que todavía está sobresaturada de sangre. Entonces, esa es la prohibición. Por eso Dios les dice, no coman sangre. Coman. ¿Por qué? No deben de comer la carne junto con su sangre. Y ahí está, léalo. Nada más léalo. Así está de sencillo. No necesita más explicación. Lo único que no deben de comer es la carne con su vida. Es decir, la carne con su sangre. Por eso Dios usa la palabra o el verbo comer.
Dios prohibía comer el animal sin desangrarlo, es decir, comer la carne del animal con su sangre aún en él. Por eso usa el comer, no el beber. Al no haber conexión entre estos dos verbos, entre comer, transfundir, transfusión, ellos usan una falacia para igualarlas. ¿Por qué? Porque cuando usted oye comer, si yo le digo, no sé, cómase una tostada, o tenga esta tostada, se la doy para que se la coma. ¿Qué entiende usted cuando le digo, quiere comerse esta tostada? ¿Quiere comerse este chocolate? ¿Qué entiende? ¿Qué va a hacer? Pues a ponerlo en su boca, masticarlo e ingerirlo. Usted nunca entendería, si yo le digo, cómase este chocolate, usted nunca entendería, ok, pásame una jeringa, una inyección para ponérmelo ahorita en las venas. No, usted nunca entendería eso. Nunca. Por la mente no le pasaría. Pero como ellos quieren igualar dos verbos que no tienen nada que ver el uno con el otro, entonces van a utilizar una falacia, un argumento falaz, para tratar de engañar a las personas y hacerlos creer que comer es lo mismo transfundir o transfusión. Es lo mismo. Me van a hacer creer. Mire, aquí está. No lo invento. También de qué enseña realmente la Biblia, página 130. Primero nos dice, están incluidas, note, pregunta, ¿están incluidas las transfusiones de sangre en el mandato de, subrayo, la palabra, que dejan inconclusa? Esto es importante, el por qué lo dejan inconclusa tiene una razón de ser. El abstenerse, aquí está, de sangre. ¿Okay? ¿Está incluidas las transfusiones en el mandato de abstenerse de sangre? ¿Por qué no dicen de abstenerse de comer sangre? Porque si nada más lo dejamos en abstenerse de sangre, pues bueno, usted puede abstenerse de sangre, de estar cerca de la sangre, de tocar la sangre, de oler la sangre, de ponerse una transfusión de sangre. Entonces, abstenerse pues es alejarse totalmente, va a mantenerse retirado de la sangre, de cualquier cosa que tenga que ver con la sangre. Pero los pasajes que nos han mostrado el Antiguo Testamento hasta ahorita hablan de el comer, del abstenerse de comer sangre. ¿Ve la diferencia? Y ellos no ponen abstenerse de comer, ellos dicen abstenerse de sangre, haciendo todo lo que tenga que ver con la sangre, ¿no? Ahora, sí, lo están. Pongamos, dice ellos, sí está en el mandato abstenerse de sangre. Pongamos una comparación, y esta es la comparación, ¿verdad? Este es el argumento. Si el médico le dice que se abstenga de alcohol, ¿significa que no debe beberlo, pero sí puede inyectárselo en las venas? Por supuesto que no. Y usted dirá, suena lógico. Si el médico me dijo, no tomes alcohol por la boca, significa que tampoco puedo inyectármelo. Muy cierto. Muy cierto. Es un argumento falaz y ahorita lo vamos a ver. De la misma manera, abstenerse de sangre significa no introducirla en el cuerpo. Ahora ellos ya redefinieron el término, ¿ya no lo notó? Abstenerse significa no introducir en el cuerpo. Ya se olvidaron de los pasajes del Antiguo Testamento donde la Biblia dice comer por la boca, comer sangre. Ahora, con esta falacia, ellos redefinen el término comer y lo hacen igual a transfusión. Porque dicen, comer es cualquier cosa que tú introduzcas en el cuerpo. Entonces, si yo introduzco una prótesis en mi cuerpo, ¿me la estoy comiendo? Ahorita vamos a ver, vamos primero al argumento antes de ir de esos otros. En esa parte azul, ¿verdad? La falacia es la falacia llamada la falacia de la falsa equivalencia. Esta falacia de la falsa equivalencia o de la ambigüedad se da cuando una palabra, una frase o una oración se usa deliberadamente para confundir o para inducir al error, o como si dijera una cosa, pero en realidad te está convenciendo de otra que no tiene nada que ver. En este caso no tiene nada que ver el sistema circulatorio, ¿verdad? Una transfusión no es sinónimo de comer. Pero ellos, por medio de esta falacia de que si el doctor te dice no comas alcohol
¿Significa que te lo puedes inyectar en las venas? Ah, pues no. Ah, entonces es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo y nunca lo va a ser. Para empezar, el verbo es diferente y significan cosas diferentes y van a sistemas en nuestro cuerpo diferentes. Pero explicámoslo un poquito más. Vamos a usar el mismo argumento. El mismo argumento que ellos usaron aquí en la parte azul que aparece abajo. Supongamos, una comparación. Si el médico le dice que se abstenga de alcohol, significa que no debe beberlo, pero si puede inyectárselo en las venas. Por supuesto que no. ¿Ok? Usemos el mismo argumento, pero no en sentido restrictivo o negativo, sino en sentido afirmativo, positivo. Vamos a suponer el mismo argumento, solamente cambiemos las palabras. Bueno, antes de ir allá, todavía no llegamos ahí. Claro que no, en conclusión, abstenerse no dice comer, dice abstenerse. Significa no introducir en el cuerpo de ningún modo, dicen ellos. Y ellos están diciendo que comer es lo mismo que inyectarse, por lo tanto ambos son malos. Tanto el inyectarse como el comer es malo. Inyectarse algo en las venas es comer porque lo introducimos al cuerpo. Esa es la definición ahora que ellos dan. Ellos por medio de esta falacia están tratando de probar que cualquier cosa que introduzcas en tu cuerpo es comer. Supuestamente ellos. Ni los diccionarios ni los médicos lo entienden así, solamente ellos. Pero sigamos. Usemos el mismo argumento así en sentido positivo para mostrar la falacia. Vamos a suponer, si el médico te dice, come más carne roja, ¿significa que te la inyectes en las venas? Ya que comer e inyectar es lo mismo porque estamos poniendo algo dentro de nuestro cuerpo, usted debería de tratarlo. De comer más carne roja, inyectándola en sus venas. Muélala, bien molidita, ¿verdad? Hágala líquida, lo más que pueda, y luego inyéctesela en las venas. Al cabo es lo mismo, dicen los testigos de Jehová. El comer es lo mismo que una transfusión. Van a lo mismo, mientras esté dentro del cuerpo lo estás comiendo. Entonces, si el médico te dice que comas más carne roja, ¿te está diciendo que te lo inyectes en las venas? Obviamente no. Solamente en la mente de los testigos de Jehová esto tendría lógica. Esa es la falacia. ¿Ya notó la falacia? Podemos ver la falacia simplemente cambiando un poco, ¿verdad? La misma argumentación. Si el médico te dice que no tomas alcohol, bueno, y si el médico te dice que comas carne roja, ¿significa que te inyectes en las venas? Al cabo es lo mismo. ¿Todo lo que pongas dentro de tu cuerpo es comer? No. No todo lo que me ponga en el cuerpo es comer. Y si no, pues inténtelo usted, ¿verdad? Ya no coma por vía oral, ¿verdad? Ahora inyécteselo. Directo a las venas. Al cabo dicen los testigos que es lo mismo. Son sinónimos. Si comer, como redefinen los testigos, es cualquier cosa que introducimos al cuerpo, entonces sería como decir, mire, esta es la falacia, sería como decir, como ambos son muy suaves y ambos son mascotas, entonces no hay diferencia entre un perro y un gato. Esa es la falacia. ¿Qué están haciendo los testigos? Como ambos van dentro de nuestro cuerpo, entonces ambos son comer. No. Es lo mismo que decir, porque ambos son mascotas y son muy suavecitos, entonces el gato y el perro son iguales. Porque pues ambos son mascotas y ambos son suavecitos. No. Ahora sí, porque voy a poner algo dentro o introducir algo dentro de mi cuerpo significa que estoy comiendo, entonces cuando respiro, que introduzco oxígeno en mi cuerpo, estoy comiendo aire. O cuando escucho sonido y el sonido entra dentro de mi cuerpo a través del tímpano, entonces estoy comiendo sonido. Pues este razonamiento es absurdo y es falso. Y precisamente el verbo define qué es lo que estoy haciendo. No es lo mismo comer que respirar. No es lo mismo comer que oír. Por eso cada cosa tiene su verbo para identificar qué es la acción que estoy realizando. No podemos decir que estamos comiendo cuando nos están poniendo una transfusión de sangre. Ni podemos decir que, me estoy echando un taco de transfusión. Pues no. Son cosas diferentes. Ahora, ¿cómo tratan de unirlas? A través de esta falacia, de la falsa equivalencia. Y ese es el ejemplo que hace. Usted va y busca en internet ahí falacia de la falsa equivalencia. Y quizás encuentre esta. Ambos son mascotas muy suaves, por tanto no hay diferencia entre un perro y un gato. Entonces, ambas cosas van dentro del cuerpo, entonces no hay diferencia entre transfusión y comer. No, eso es una falacia, es error, es falso. No es así. ¿Ok? Entonces seguimos. A final de cuentas, todo esto no es una ley para nosotros.
Mire, explican todo esto, en qué enseña realmente la Biblia. Yo me quedé sorprendido cuando llegué a esta parte y dije, entonces toda la explicación de arriba, ¿para qué fue? ¿Qué sentido tuvo explicar todo lo de arriba si con esto derrumbaste todo lo que dijiste previamente? Y estoy hablando de los pasajes del Antiguo Testamento. Y dicen ellos en qué enseña realmente la Biblia esta contradicción nuevamente. Fíjese lo que dice. Ahí está hasta la foto que aparece, ahí está un doctor con una viejita ahí explicando, la viejita explicándole con la Biblia al doctor, ¿verdad? Que los doctores no saben, ¿verdad? No saben hacer diferencia, ¿verdad? Hacen una diferencia que no existe. Comer es lo mismo que en las venas que por la boca. Los cristianos verdaderos no tienen que obedecer la ley mosaica. Libro de los Testigos de Jehová. Los cristianos verdaderos no tienen que obedecer la ley mosaica. ¿Dónde estaban todos estos pasajes que leímos? En la ley mosaica. Y por lo tanto no ofrecen sacrificio de animales ni llevan sangre de estos a un altar. Están en el Antiguo Testamento. Ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, estamos bajo el Nuevo Pacto. Todos estos pasajes, ellos mismos lo dicen en sus escritos, ya no tienen validez para nosotros. Entonces, ¿por qué los mencionan? ¿Y por qué los establecen como ley para nosotros cuando no es ley para nosotros, sino para los israelitas? Sin embargo, ese uso que recibía la sangre en el antiguo Israel representaba el valioso sacrificio que iba a realizar más adelante el Hijo de Dios. Pues sí, porque ya estamos bajo un nuevo pacto. Ya no necesitamos de ese cuidado de sacrificios, ¿verdad? De todas esas cosas que se hacían, los inciensos y los sacrificios y las fiestas de los judíos. Ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, el diezmo, todas esas cosas, ya no estamos ahí. Y ellos mismos lo reconocen. Pero cuando conviene, pues hay que ir a tomar los pasajes del Antiguo Testamento y trasladarnos y ponerles la ley a los cristianos de hoy en día y decirles, ahí está en Levítico, ahí dice. Ahí está, mire, no coma ninguna sangre, ahí está. No transfusiones. Pero esa no es ley para nosotros. Ellos mismos lo acaban de decir. Entonces todo lo que dijeron previamente en este libro se cayó. Lo acaban de derrumbar ellos mismos. Todos los pasajes del Antiguo Testamento no tienen validez para nosotros ya los cristianos. Ya no estamos bajo esa ley. Bien, seguimos. Los textos bases de los testigos de Jehová en cuanto al Antiguo Testamento han quedado desestimados porque ellos mismos saben y entienden que ya no estamos bajo la antigua ley, estamos bajo el Nuevo Testamento. Entonces todos esos textos del Antiguo Testamento quedan desestimados. No son prueba para traerlos como ley a los cristianos hoy en día. ¿Ok? Ahora vamos al Nuevo Testamento. Las únicas dos ocasiones donde aparece esta restricción que se hace para unos hermanos gentiles que estaban siendo acosados. En Hechos capítulo 15, versículo 1, vemos que los judíos de la circuncisión perseguían o molestaban a los cristianos que eran gentiles, que se convertían al cristianismo, pero eran gentiles. Esos que venían del judaísmo empezaron a decirle, no, si quieres ser salvo tienes que circuncidarte, tienes que guardar la ley de Moisés. Léalo, está en capítulo 15, versículo 1, y luego creo que por ahí por el 6 vuelven a decir, tienen que guardar la ley de Moisés si quieren ser salvos. Bueno, se hace esta reunión para explicarles que no, a los gentiles simplemente hay que pedirles de todas esas leyes del Antiguo Testamento simplemente que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre. ¿Pero de sangre de qué? Otra vez es importante aclarar de sangre de qué está hablando aquí. De sangre de animales estrangulados. De animales estrangulados. ¿Por qué de animales estrangulados se tenían que abstener? Porque la sangre se quedaba dentro de ellos, de los animales. Cuando les tapas la respiración del animal, toda su sangre se queda dentro. Muere el animal, pero la sangre queda dentro. Entonces, ¿de qué sangre está hablando aquí? ¿Está hablando de transfusiones de sangre para salvar vidas? No. Está hablando de esas cosas que tenían que ver con idolatría, donde se sacrificaban animales a los ídolos, ¿verdad? Se comía de la carne, ¿verdad? Con la sangre en un animal no desangrado apropiadamente en esas festividades. Se practicaba inmoralidad sexual con las sacerdotisas, ¿verdad? Que se llamaban en ciertos rituales de estos de ídolos.
Por eso les dice, aléjense de toda esa festividad que tiene que ver con la idolatría, con comer a animales estrangulados, con practicar inmoralidad sexual en relación a adorar a un ídolo. Evítenlo por completo. Y les irá bien, que tengan buena salud. Ahora, todo esto les iba a traer buena salud. Buena salud en dos aspectos. Porque lo sacrificado a los ídolos no era agradable delante de Dios. Comer animales estrangulados, pues podría enfermarte. ¿Eh? La inmoralidad sexual de esas sacerdotisas que tenían relación con cuánto iba a adorar ahí, cuánta persona iba a adorar, podías tener una infección, ¿verdad? Venérea o algo, enfermedad venérea. Entonces eso te traía buena salud. Pero yo le pregunto, ¿le trae buena salud a un hermano no compartirle de su sangre para que viva? Eso es tener buena salud. Más bien, luego dice en Hechos 15:20 dice primero, luego en 28:29, más bien que hay que escribirle que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, inmoralidad sexual, de animales otra vez. Subraya la palabra, de animales estrangulados y de sangre. ¿De sangre de quiénes? De los animales estrangulados. ¿Ok? Esa es la restricción. No está hablando en estos pasajes de transfusión de sangre. Nunca se ha hablado de comer sangre. Es más, mire, usted quizás diga, bueno, entonces sí podían comer sangre humana. Bueno, ¿usted cree que los apóstoles le estaban diciendo esta restricción porque los primeros cristianos comían sangre humana? Obviamente no. ¿A qué sangre se estaba refiriendo? A la de los animales. Los primeros cristianos no practicaban ni el canibalismo ni el comer sangre de una persona. Comerla, entiéndase lo que significa comer, ingerirla por la boca. No. Está hablando de animales, ahí está la palabra, nada más léala. Animales estrangulados. De animales estrangulados y de sangre. ¿De sangre de quién? De los animales estrangulados. No es lo mismo comer como intentan hacerlo. Y esto es lo único que va a encontrar. Esa es la falacia favorita para tratar de unir y decir que ambas cosas son lo mismo. La falacia de la falsa equivalencia. Porque el médico te dijo no tomes alcohol y si te lo inyectas en las venas, sí puedes inyectarte en las venas. Entonces, inyectarte en las venas y comer es lo mismo. No es lo mismo. Y sé que dirán, pero dicen, se alimentan por las venas. No es cierto. No se alimentan por las venas. Es una forma de decir o de expresión para decir que le están pasando ciertos nutrientes a la sangre. Pero no es que se estén alimentando en el sentido de la palabra. Ni estén comiendo en el sentido de la palabra comer. Hasta este punto tenemos entonces que la prohibición era, prohibición bíblica, no comer carne de animal con la sangre dentro del animal. Había excepción en el Antiguo Testamento para comer sangre si estaba en peligro la vida de la persona. Simplemente después de comer tenía que hacer un ritual de limpieza. 3. El pasaje del Nuevo Testamento habla de abstenerse de sangre animal también. Igual, habla de sangre animal. Y comer, 4. Comer y transfusión no es lo mismo. Son dos cosas diferentes, dos acciones diferentes. 5. No hay un solo pasaje bíblico que diga textualmente, ni siquiera que infiera que no se puede recibir una transfusión de sangre humana. No hay pasaje. No hay pasaje. Mucho menos que diga, aunque esté en peligro tu vida, no hagas transfusión de sangre, o que lo implique, o que lo infiera. No lo hay. Siempre habla de carne y sangre animal, no la comas. Animal. ¿Ok? Nunca habla de transfusión con la intención de salvarle la vida a una persona. Nunca habla de deja morir una persona. La Watchtower, déjenme ir ahora a este siguiente punto. La Watchtower ha cambiado su postura en cuanto a temas médicos muchas veces. Y aquí me voy a ir un poquito más rápido. Usted puede regresar el video y ir viendo la información. Primero, déjenme moverlo. En el libro La Edad de Oro, 27 de abril de 1921, decía o estaba a favor de las vacunas y decía los maravillosos descubrimientos en medicina. Decía que era algo maravilloso de parte de Dios, ¿verdad? Estos descubrimientos de las vacunas. Luego cambió su postura y luego dijo que no, que la vacuna es una violación directa al pacto eterno que Dios hizo con Noé en la Edad de Oro, 4 de febrero de 1931. Unos años más adelante cambió su postura. Primero dijo que era lo maravilloso descubrimiento de la medicina. Luego, no, está mal. Esto es una violación
al pacto eterno de Dios. Bueno, como consecuencia de esa segunda postura, muchos testigos de Jehová murieron de enfermedades que estaban en la época, ¿verdad? Luego dicen, la vida está en la sangre y como la vacunación es una inyección directa de materia animal en el torrente sanguíneo, la vacunación es una violación directa de la santa ley de Jehová Dios. Note, ellos no están diciendo, esta es mi opinión, porque eso es lo que dicen generalmente cuando hablamos de los siervos fieles y discretos. Es que ellos nunca dijeron ser infalibles. Pues es que ellos tampoco nunca dijeron que era su opinión. Ellos dijeron, esto es lo que dice Dios. ¿Y qué dicen aquí? La vacunación es una violación directa a la santa ley de Jehová Dios. La edad de oro, 24 de abril de 1935. Prohibidas las vacunas. Pero y luego volvieron a cambiar. Dice, uno debe preguntarse, ¿cómo se sintieron los padres de niños que habían muerto como resultado de no haber sido vacunados? Pues si yo hubiera sido testigo de Jehová y mi hijo, con sus enseñanzas que dicen que venían de Jehová, de la santa ley de Jehová, me dijeron que era una violación directa al mandamiento de Dios y dejé morir a mi hijo por no vacunarlo. Y ahora me están diciendo, en 1965, nos equivocamos ¿cómo se sentirán esos padres? Fíjese que de no haber sido vacunados. No, pues agárrenme, ¿verdad? ¿Cómo se les ocurre jugar con la vida de las personas? ¿Cómo se les ocurre hacer esto? Están jugando con vida de personas, no es un juguete, no es un chiste. Pero como siempre, no aceptan su responsabilidad. Fíjese cómo dice. ¿Cómo se sintieron los padres de niños que habían muerto como resultado de no haber sido vacunados? Ahora la culpa es de los papás. No es de ellos. Ellos eran los que decían, si haces esto, violas la santa ley de Jehová. Y ahora dicen, no es culpa de los padres. ¿Cómo se sentirían de no haberlos vacunado? Pues tú les prohibiste vacunarlos. Cambió su posición. Primero sí, luego no. Luego sí, otra vez. Si no, me sorprendería que volvieran a cambiar su postura. Seguimos. Pero quédese con esa frase. La desfachatez de decir, ¿qué sintieron los padres? Sintieron ganas de matarlos. Eso es lo que sintieron. Sintieron ganas de toparse con usted que les dijo que eso era la ley de Dios. Y no era. Pero bueno. Seguimos. Luego dijeron que el trasplante de órganos era canibalismo. Primero, originalmente, en el Despertar 22 de febrero de 1933, dice, incluso un riñón injertado, aunque sus nervios estén cortados, comienza a trabajar de inmediato para dar al hombre un servicio eficiente e infalible. Tales maravillas inspiran alabanza al Creador. Ojo, los trasplantes inspiran alabanzas al Creador del hombre. Despertar 22 de febrero de 1963. Se inspiran maravillas, están a favor del trasplante de órgano. Ahora, dice en esta 1961, ¿hay algo en la Biblia en contra de dar los ojos después de la muerte para ser trasplantados a una persona viva? La cuestión de poner el propio cuerpo, parte del propio cuerpo, a disposición de los hombres de ciencia o de los médicos al momento de la muerte para fines de experimentación científica o reposición en otro es mal visto por ciertos organismos religiosos. Sin embargo, no parece que esté involucrado ningún principio o ley bíblica. No hay ninguna ley bíblica que impida el trasplante de órganos. ¿Ok? Ojo, dicen que no hay ninguna ley bíblica. Por lo tanto, es algo que cada individuo debe decidir por sí mismo. Si él está satisfecho en su propia mente y conciencia de que esto es lo correcto, entonces puede hacer tal provisión y nadie más debería criticarlo por hacerlo. Por otro lado, nadie debe ser criticado por negarse a celebrar un acuerdo de este tipo. La tarea de 1 de agosto de 1961. Entonces, ¿estamos de acuerdo? La Biblia no dice nada en cuanto a eso. No hay nada como nosotros nos podamos oponer. Bueno, esa es la posición original. Segunda posición, 67. ¿Hay alguna objeción bíblica a la donación del propio cuerpo para uso de investigación médica o a la aceptación de órganos para el trasplante de la fuente? Dios permitió que los humanos comieran carne animal y mantuvieran sus vidas humanas quitándoles la vida a los animales. Aunque
no se les permitió comer sangre. ¿Incluía esto el comer carne humana, sostener la vida por medio del cuerpo o parte del cuerpo a otro ser humano vivo o muerto? ¡No! Eso sería canibalismo. Ahora es canibalismo. Primero nos dicen que la Biblia no dice nada en cuanto a eso. Ahora nos dicen que es hasta canibalismo. Una práctica abominable para todas las personas civilizadas quienes someten a tales operaciones están viviendo así de la carne de otro humano. Eso es canibalismo. Ok. Vamos a ver ahora qué sucedió con esta postura. Ya vimos que vacunas primero sí, luego no. Eso va en contra de la ley de Dios y luego sí otra vez. Trasplante de órganos originalmente sí, luego no. Y vamos a un documento más. Segunda postura, ¿ya? Aquí la seguimos viendo. Dios permitió a los humanos comer carne. No, eso sería canibalismo. Y aquí está la misma publicación, que es la Atalaya 15 de abril de 1968. Eso es canibalismo, dicen ahí. Ahí está subrayado. Seguimos. ¿Qué sucedió después? Tercer cambio de postura. En cuanto a los trasplantes de tejido o hueso humano de un ser humano a otro, este es un asunto de decisión concienzuda de cada uno de los testigos de Jehová. Algunos cristianos, ojo, ellos se lavan las manos, bien bonito otra vez. Algunos cristianos, ya no son ellos. ¿Quiénes decían que eso era canibalismo? Ellos. ¿Quiénes decían que eso estaba mal? Ellos. La Watchtower. Pero ahora le echan la culpa a los miembros. Algunos cristianos pueden sentir que introducir en sus cuerpos cualquier tejido parte del cuerpo de otros humanos es caníbal. Otros testigos de Jehová, sinceros de hoy, pueden sentir que la Biblia definitivamente no descarta los trasplantes médicos de órganos humanos. Por fin. Pues no decían que estaban mal. Y ahora dicen, pues es que la Watchtower está en medio. Hay unos hermanos que dicen que sí y otros que dicen que no. ¿Y la Biblia dónde la dejamos? Pues no habían dicho que la Biblia no hablaba en cuanto a esto y luego que la Biblia sí hablaba en cuanto a esto y ahora... ¿Qué pasó aquí? Si bien la Biblia prohíbe específicamente el consumo de sangre, no hay ningún mandato bíblico que prohíba deliberadamente la ingesta de otros tejidos humanos. Ahora sí. No. Primero sí, y luego no. Y luego otra vez sí. Por esta razón, cada individuo que se enfrenta a tomar una decisión sobre este asunto debe de sopesar cuidadosamente en oración los asuntos, luego decidir concienzudamente lo que lo ya pueden o no pueden hacer ante Dios. Es una cuestión de decisión personal. El comité judicial de la congregación no tomaría medidas disciplinarias si alguien aceptaba un trasplante de órgano. Que ya no te van a castigar. Antes sí te castigaban. Se puede argumentar también que los trasplantes de órganos, ojo, aquí es importante, porque ellos dijeron que los trasplantes de órganos no están mal delante de Dios. ¿Por qué? Fíjese las razones que dan. Se puede argumentar también que los trasplantes de órganos son diferentes al canibalismo, ya que no se mata al donante. ¿Sabe qué? La transfusión de sangre tampoco se mata al donante para suministrar alimento. En algunos casos, las personas que se acercan a la muerte en realidad han querido que se utilicen partes del cuerpo para trasplantes. Entonces, el mismo argumento que hace que el trasplante de órganos ya no sea malo es un mismo argumento que podemos usar para decir que la transfusión de sangre no es pecado ni está mal delante de Dios, porque en una transfusión no matas a aquel donante. Y sin embargo, si salvas la vida del que recibe la donación de sangre. Entonces, no es canibalismo. Si bien la Biblia prohíbe específicamente el consumo de sangre, no hay, subráyelo, no hay ningún mandamiento bíblico que prohíba deliberadamente la ingesta de otros tejidos humanos. La sangre también es considerada un órgano del cuerpo. Tiene células como tienen cualquier órgano del cuerpo. Por esta razón, cada individuo que se enfrenta a tomar una decisión sobre este asunto debe sopesar cuidadosamente en oración los asuntos y luego decidir concienzudamente lo que él o ella puede o no puede hacer ante Dios. Es una cuestión de decisión personal. El comité judicial de la congregación, eso es a lo que me refería al comité judicial, no tomará medidas disciplinarias si alguien acepta un trasplante de órganos. Primero sí, luego no, luego sí. ¿Y qué pasó con todas aquellas personas? Porque hay registros de personas, testigos de Jehová, que murieron negándose a un trasplante y negándose a donar algún órgano a otra persona que lo necesitaba porque estaba mal delante de Jehová y murieron. La sangre de esas personas la responsabilidad de su muerte está sobre la organización de los testigos de Jehová. Está sobre ellos, porque sabían que no había ningún mandato bíblico. Aún así, lo prohibieron.
Saben que no hay ningún mandato bíblico para transfusión de sangre, aún así lo prohíben. ¿Por qué cree usted que no hagan, aún hasta hoy en día, no hayan prohibido, no hayan cambiado de postura en cuanto a las transfusiones de sangre? Ya llevan cerca de 70 años, creo, con esta postura de las transfusiones de sangre. Y lo que se me ocurre a mí es que en el momento que ellos dijeran, ahora sí, transfusiones de sangre, les lloverían las demandas. Los dejarían en la quiebra. Las personas empezarían a demandar por el engaño que hicieron con ellos y cómo los influenciaron para que dejaran morir a su ser querido, a su bebé, a su niño. Por tal de que Jehová, cuando Jehová no les dijo nada, ¿verdad?, les dijo que esto tenían que hacer. La Watchtower, como siempre, no quiere asumir ninguna responsabilidad. Aquí se lava las manos y dice, algunos cristianos, o sea, nosotros no. Igual lo que pasó en la profecía de 1914. No, es que eso no es de nosotros, eso fue porque estaban muy emocionados. Muchos testigos de Jehová pensaron y decían que eso no es cierto. Las publicaciones hablan y ahí están escritos y documentos que prueban que ustedes promovían esa mentira. No era el entusiasmo de los testigos de a pie, ¿verdad?, de abajo, sino de los que están en el poder. Que no les importa que sus hermanos en Cristo mueran, ¿verdad?, de una forma horrible, ¿verdad?, lentamente, desangrándose, sin hacer nada por salvar su vida, cuando Dios no mandó eso. Aquí está algunos otros documentos de esto del canibalismo. Dice, algunos cristianos pudieran pensar que le introducir en el cuerpo algún tejido parte del cuerpo de otro ser humano es canibalismo. Ya no son ellos, ahora son algunos hermanos. Dice, hay otros cristianos sinceros que pudieran opinar que la Biblia no descarta definitivamente. O sea, ahí está lo que miramos hace un momentito, allá en imagen. Seguimos. Dicen los testigos de Jehová que la fracción de sangre, primero decían que estaba prohibida por Dios. Y luego, después, ahora dicen que sí está permitida ciertas fracciones de sangre. Pero al final de cuentas es sangre, son líquidos que componen la sangre. No, pero ciertas fracciones sí. Otras no. ¿Y en base a qué? Bueno, en base a lo que ellos dicen, a lo que a ellos se les ocurre. No es en base a la Biblia, otra vez nuevamente es en base a su opinión. Pero y luego cuando vengan las demandas y vengan los problemas van a decir, no, algunos cristianos pensaron que dijimos, pero no dijimos. No, claro que sí lo dijeron. Mire, vamos a ver, ¿cuál era la postura en cuanto a esto de las fracciones de sangre? Recibir fracciones de sangre, que ser suministrada en nuestro cuerpo fracciones de sangre. Dice, ¿se viola la ley de Dios por tal uso médico de la sangre? ¿Está mal mantener la vida mediante infusiones de sangre o plasma o glóbulos rojos de las diversas fracciones de sangre? Sí, está mal. ¿Ok? Atalaya, 15 de septiembre de 1961, página 558. Seguimos. Ahí está. Mientras el médico argumenta a favor de uso de ciertas fracciones de sangre, particularmente la albumina, tales están prohibidas por la Biblia. De hecho, estas fracciones están siendo usadas no solo por médicos, sino por productores de alimentos. Por eso sería bueno leer las etiquetas tales productos para ver si contienen alguna fracción o sustancia sanguínea. Bueno, pues ni carne deberían de comer los testigos porque siempre hay fracciones de sangre, ¿verdad? No queda el animal completamente desangrado. Siempre la carne que usted compra en la carnicería, déjela tantito ahí en el plato y verá que sigue escurriendo sangre. Seguimos. Segunda postura. ¿Aceptan los testigos de Jehová fracciones menores de la sangre? La respuesta fundamental es que los testigos de Jehová no aceptamos la sangre. Ojo, la sangre. Creemos firmemente que la ley de Dios sobre la sangre no está sujeta a reformas para adecuarla a opiniones combatientes. Pero el trasplante de órganos sí. No obstante, surgen cuestiones nuevas porque ahora la sangre puede procesarse y es posible extraer 4 componentes principales y fracciones de estos componentes. Todo lo antedicho indica que los testigos de Jehová rechazan las transfusiones, por tanto, de sangre completa como de sus componentes primarios. La Biblia ordena a los cristianos que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos. Exacto. ¿De sangre? ¿De cuál sangre? Sangre de animal. Por eso dice de animal ahogado.
y de fornicación. Exacto. En cambio, cuando se trata de fracciones de los componentes principales, cada cristiano, tras meditar profundamente y con oración, debe tomar su propia decisión en conformidad a su conciencia. No puedo recibir una transfusión de sangre, pero sí una parte de lo que compone la sangre. ¿En base a qué hacen esa diferencia? ¿En base a qué autorizan eso? ¿En base a qué en la Biblia? Todo esto no es bíblico. Esto se le ocurrió a esos falsos profetas, ¿verdad? Siervos fieles y discretos. Ahora, este es el... Déjeme decirle, no sé si aparece ahí, creo que aparece, es... Manténganse en el amor de Dios, página 216. Creo que es la publicación del 2008, si no me equivoco, déjeme ver. Sí, 2008. Manténganse en el amor de Dios. Dice, de las fracciones de sangre que es inaceptable. Bueno, es inaceptable glóbulos rojos. Es inaceptable glóbulos blancos. Es inaceptable plaquetas. Es inaceptable plasma. Pero sí puedes ponerte fracciones de plasma. O sea, plasma no. Pero fracciones sí. Es como decir, no peques mucho, pero peca poquito. ¿Cómo? O sea, ¿se vale pecar poquito? O sea, no estés pecando al ponerte plasma, eso ya sería pecado. Peca poquito, fracción del pecado. Fracción de las plaquetas, eso sí es autorizado. Ahí el cristiano debe tomar su decisión, ahí no hay restricción. Fracciones de los glóbulos blancos, fracciones de los glóbulos rojos. ¿Dónde está el versículo? ¿Dónde está el versículo donde dice el cristiano está en su decisión tomar fracciones de sangre? Bueno, se está en el libro del siervo fiel y discreto, capítulo 2, versículo 7. Ahí está. Porque en la Biblia no. Seguimos. Conclusión. ¿Cuál cree usted que sea el sentir de todos aquellos padres que dejaron morir a sus hijos por ejemplo, no vacunarlos? Y después dijeron, sí se pueden vacunar, no hay problema delante de Dios. Pero antes decían, eso va en contra de la ley de Dios. Luego, ¿qué sentirán aquellos padres que dejaron morir a su bebé cuando pudieron realizarle un trasplante y salvarle la vida a su hijo? Y ahora que le dicen, que le decían en ese tiempo, no, eso es pecado, eso es canibalismo. Y ahora le dicen, no, ahora sí puedes. ¿Qué sentirán aquellos padres? Pero más importante, ¿qué pensará Dios de ellos? ¿Qué pensará Dios de aquellos hombres que en su error y en su soberbia hicieron que muchos de sus llamados hermanos perdieran la vida, se dejaran morir, practicaran suicidio? ¿Qué sintieron? Ahora usted dirá, no es suicidio. Claro que es suicidio. Te estás quitando la vida tú mismo cuando puedes salvarla. ¿Qué sintieron cuando la Watchtower dio marcha atrás a su prohibición a aquellos padres? ¿Qué cree que hayan pensado? Póngase en los zapatos de aquel padre que perdió a su bebé, a su niño, y que ahora la Watchtower dice, nos equivocamos. No, ni siquiera reconocen que se equivocaron. Los hermanos pensaron y creían. Pero ahora sí se puede. Ahora no los vamos a disciplinar. ¿Qué pensarán? ¿Qué sentirán aquellos padres? Si la Watchtower es el profeta de Dios a las naciones y dicen que Dios les habla y los inspira y les revela la luz de Dios en cuanto a la verdad, pues ¿a qué Dios están siguiendo? Porque este Dios cambia. Este Dios que dicen seguir, dice un día sí, y luego a los años dice no, y luego otra vez sí. Pues ¿a qué Dios siguen? ¿Qué Dios los está inspirando? Hasta donde yo sé, Dios no tiene varianza. Ni Dios muta, ni Dios cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero el Dios que sigue en la Watchtower, o el que le da la luz a los siervos fieles y discretos, es un Dios que hoy dice sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Hoy muéranse todos, no deben de salvarse. Hoy no, y ahora ya se pueden salvar. ¿Qué Dios es ese? ¿O será más bien que Jehová no habla por la Watchtower? Yo creo que es lo último. La Watchtower no es el profeta de Dios a las naciones, ni Dios habla a través de ellos. Son puras y llanas expresiones humanas. Son el yo creo, que lo adornan con esto es lo que ha dicho Jehová cuando Jehová no lo dijo. Falsos profetas, Deuteronomio 18, 20 al 22. Roban mis palabras, dice Jehová, y dicen, Jehová ha dicho, cuando yo no les he mandado decir eso. Cuando Dios mandó decir, deja a alguien morir y no hagas nada por salvarlo.
No le des una transfusión de sangre. ¿Dónde Dios dice eso? No encuentras en la Biblia. Son puras falacias para unir cosas que no tienen nada que ver. Ahora, vamos a algo. Ya vimos la Biblia, ya vimos cómo cambió la agua hasta ahora. Ahora vamos a... Esta ley fue dada a los judíos, ¿verdad? Vimos que era el pueblo de Israel. Ahora, si vamos con los judíos ortodoxos, los que tratan de cumplir al pie de la letra la ley de Dios, ¿cómo entienden ellos esta prohibición de sangre? Ellos la entienden de que no debes de hacerte transfusiones de sangre. Miremos lo que encontramos. Usted puede ir, hay muchas páginas de los judíos o judíos ortodoxos en cuanto a este tema específico. Entre en internet y usted podrá encontrar mucho material en cuanto a esto. Una de las páginas dice: la creencia judía, salvar una vida es una de las mitzvot o mandamientos más importantes. Salvar una vida es uno de los mandamientos más importantes, dicen ellos, anulando casi todos los demás mandamientos. Las únicas excepciones donde salvar la vida de alguien no es más importante que un mandamiento es cuando es sobre el asesinato, ciertos delitos sexuales y la adoración de ídolos. Que incluso en el caso de salvar una vida no los podemos transgredir, esos tres, que es el asesinato, delitos sexuales o la idolatría. Sobre esos no. Pero dicen, sobre todos los demás mandamientos, si está en tus manos salvar una vida, estás en obligación de hacerlo. Ah, pero voy a violar un mandamiento. El primer mandamiento sobre esos otros es salvar la vida de la persona. Es así lo entienden los judíos ortodoxos. Por lo tanto, si se considera necesaria, porque esto hay que recalcarlo, si el doctor te está diciendo no puedo salvarlo por ningún otro motivo, tengo que hacer una transfusión de sangre, es la única opción que tengo, no hay otra ahorita, entonces solo está permitido. No solo está permitido, dicen ellos, sino que es obligatorio. O sea, si le vas a trasplantar un órgano para salvarlo, es obligatorio que lo salves. Si para salvarlo tienes que hacer una transfusión de sangre, es obligatorio que le hagas la transfusión de sangre. Ah, pero dice que no comer sangre. Es que comer sangre tiene que ver con animales, dicen estos judíos. Aquí estamos hablando de la vida de las personas. Y el mandamiento más importante es salvar la vida de las personas. Los únicos que no pueden, mandamientos que no se pueden ignorar por salvar la vida de una persona es cuando hay asesinato, delitos sexuales y la idolatría. Así es que, por si a usted se le está ocurriendo, oh no, pero el ejemplo allá de Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos prefirieron ir a la muerte. No. Ahí estamos hablando de idolatría. Ellos se tenían que inclinar ante un ídolo. Ahí no se podía aplicar. Por eso dicen, ahí no se puede aplicar. No se puede aplicar en asesinatos, en delitos sexuales, ni en adoración a ídolos. En este caso no tiene nada que ver salvar la vida de una persona con idolatría. No tiene nada que ver con delitos sexuales. No tienen nada que ver con eso. Entonces estamos en la obligación, dicen ellos, de hacerlo. Los judíos ortodoxos no consideran comer carne o comer sangre lo mismo que transfusión de sangre. No lo entienden así y no lo enseñan así. Otra página judía que encontré dice lo siguiente. Dice, y nos dan ahora la cita en qué basan su postura. Dice, basado en Levíticos 18:5, decimos, y ahí está como lo pronuncian ellos, que quiere decir, para vivir por ellos y no para morir por ellos. O sea, ¿qué están diciendo esto? Si en el caso de la transfusión lo hacemos para vivir por ellos y no para morir, por no ayudarlos por causa de ellos. Dice, ¿quién quiere decir que cualquier mandamiento se suspende si la vida de una persona está en riesgo? Aquí nos está diciendo que cualquier mandamiento se suspende si la vida de la persona está en riesgo. Otra vez, a excepción de idolatría, asesinato y el incesto, que es una de las cosas sexuales, ¿va? ¿Qué dice Levíticos 18:5, traducción del Nuevo Mundo? Tiene que obedecer mis estatutos y mis decisiones judiciales. El que lo haga, vivirá gracias a ellos. Yo, Jehová. ¿Por qué usaron los judíos ortodoxos este pasaje? Porque el pasaje está diciendo que las ordenanzas, los estatutos y las decisiones judiciales que manda a cumplir Jehová tienen la intención de que la persona viva, no de que la persona muera. Todo el que haga mis mandamientos vivirá gracias a mis mandamientos. Mis mandamientos, dice Jehová, no los doy para matarlos.
Mis mandamientos los doy para que vivan. Así es que si tu vida está de por medio, como miramos el caso de ese hombre que andaba cazando y no había encontrado nada, y lo único que vio un animal muerto para poder comer, podía comerlo. Porque sus mandamientos son para vida, no para muerte. Ahora, esto es lo que entienden los judíos ortodoxos. Que los judíos son los receptores del Antiguo Testamento. Y creo que los judíos están totalmente en contra de la postura de los testigos de Jehová. Seguimos. Al igual que los judíos, Jesús enseñó que la misericordia está sobre la ley. No, Jesús no enseñó eso. Claro que lo enseñó. Vamos a la escritura. En el caso específico, cuando la vida de la persona está en riesgo o está en juego, se da prioridad a la vida de la persona sobre el estatuto, sobre el mandamiento. Recordándoles antes de leer el pasaje, lo que le pasó a Nadab y Abiú allá en el Levíticos capítulo 10 o Números capítulo 10, no recuerdo exacta la cita, por llevar simplemente un fuego extraño que Dios no les había mandado. Desobedecieron con intención. Pero sin embargo, cuando la vida del hombre está en juego y hay algo que puede hacer para salvarse, y ese algo para mantener su vida, en ese caso extremo y excepcional, conlleva violar uno de los mandamientos de Dios, Dios lo permite. Bueno, ¿a qué me refiero? Mire, Mateo 12, 3 al 4. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él les contestó: ¿es que no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres tuvieron hambre? Recuerda, David estaba siendo perseguido, quería ser asesinado, y él estaba huyendo de lugar en lugar con sus hombres. Obviamente, la comida, el agua se les acabó, pero vio un medio para poder seguir subsistiendo y seguir viviendo él y sus hombres. Dice: ¿acaso no entró en la casa de Dios él y los que con él estaban? No solo David, sino también los que estaban con David. Con él. Se comieron, otra vez comieron, no inyectaron, no es lo mismo. Se comieron los panes de la presentación o de la proposición. Y eso era algo que no les estaba permitido hacer. Solo los sacerdotes podían comerlo. ¿Por qué Dios no los mató en el instante? ¿Por qué Dios no hizo como Nadab y Abiú y mandó fuego del cielo y los exterminó? Simple. Porque este era un caso excepcional donde la vida de estas personas, David y sus hombres, estaba en juego. Había los panes. Cómanlos. Aunque no les estaba permitido, Dios hizo una excepción en ese caso extremo. ¿No lo hará con las transfusiones de sangre, Dios? Luego dice en el 12:7. Si hubieran entendido qué significan las palabras, lo que quiero es compasión, no sacrificio. Yo le pregunto, cuando un testigo le niega la sangre a su hijo para seguir viviendo, ¿está actuando con compasión o lo está sacrificando? Lo está sacrificando, cosa que Dios no le pidió. Lo que quiero es que actúen con compasión cuando es un caso de estos extremos. Como dicen los judíos ortodoxos, en caso de que tu vida depende de ello. No sacrificio. No habrá condenados a los que no son culpables. No habrían condenado a los que no son culpables. ¿Condenaron los testigos de Jehová a los que no eran culpables? Sí. ¿Condenaron a sus hijos que no tenían ninguna culpa de las barbaridades que enseña la Watchtower y el falso profeta? De los textos fuera de contexto y de las ideas absurdas que enseña que Dios nunca mandó. Si tu vida está de por medio, dice, yo lo que quiero es misericordia, compasión. Sobre la ley inclusive, porque aquí vemos, Dios tuvo compasión de David sobre su propia ley porque le permitió comer los panes, aun y cuando no estaba permitido que los tocara o los comieran, ni mucho menos los que estaban con él. Hay excepciones, en casos extremos. Es un caso extremo cuando te dicen, vamos a ponerle, necesita una transfusión de sangre o va a morir. Pues es un caso extremo. Al igual que los judíos, Jesús enseñó que la misericordia está sobre la ley. Y vamos a más pasajes. Por ejemplo, ya vimos uno de ellos. Lucas 6:9 dice: entonces Jesús les dijo y les preguntaron a los que ¿le está permitido en sábado hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? Recuerden, los judíos no podían hacer nada. No podían trabajar en el día sábado, en el día de reposo. Aquel que era hallado, como en el caso de Números, ¿verdad? Aquel que fue hallado recogiendo leña en el día de reposo fue muerto, porque violó la ley, ¿verdad?, de Dios. Pero la violó intencionalmente y no era un caso extremo. Pero cuando es casos extremos, casos donde la vida de la persona está en juego,
esta ley pasa a segundo lugar. Porque la ley fue dada para vida, no para muerte. Dice, ¿está permitido hacer el bien o hacer daño en día de reposo? ¿Salvar una vida o destruirla? Usted y yo sabemos la respuesta, ¿verdad? Salvarla. Pero es día de reposo. Cristo la salvó inclusive en día de reposo. Incluso, en Mateo 12, del 12, dice, un hombre vale mucho más que una oveja, recordando a aquellos que decían, no, estás trabajando en día de reposo, estás violando la ley, vamos a hacer un comité judicial. No. Dice, ¿qué vale más? ¿Una oveja? ¿Por qué ustedes me impiden salvar la vida de un hombre que es mucho más valiosa? Pero cuando a ustedes se les cae una oveja, un animal en un pozo, aunque sea de reposo, van y lo sacan. De modo, está permitido hacer algo bueno en sábado. Romanos 13:9. Porque los mandamientos, no cometerás adulterio, no asesines, no robes, no codicies, y cualquier otro mandamiento, ¿en qué se resume? En estas palabras. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Cuando tú dejas morir a una persona y está en tus manos salvarla, no estás cumpliendo la ley. No estás cumpliendo los mandamientos. Por eso los judíos decían, no solamente puedes salvarlo, sino que debes hacer por salvarlo. Porque el mandamiento es para vida, no para muerte. Lucas 10, 36 al 37. Recuerda aquel hombre que fue asaltado y dejado por muerto. Y que pasa por ahí un sacerdote, ¿verdad? Y, ay, no, ¿cómo lo voy a tocar? Está manchado de sangre, voy a ser impuro, no lo voy a ayudar. Y pasa este gentil, ¿verdad? Que fue el que lo ayuda al final. Y va y cura sus heridas y lo pone al mesonero, le da este dinero y que lo cuide. Y luego hace el Señor esta pregunta o esta afirmación. ¿Cuál de los tres piensas que se hizo prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le contestó, el que lo trató con compasión. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Tienes a tu prójimo ahí y en tus manos está salvarlo. Ah, pero me dicen que las transfusiones de sangre es pecado. Aún sobre esa ley prevalece la vida de esa persona. Porque los mandamientos son para vida, no para quitarle la vida a las personas para matarlos, sino para darles vida. ¿Haces compasión con él? ¿Tienes compasión de él? ¿O te es indiferente? Si tú no lo ayudaste, si no permitiste que se salvara con la transfusión, no tuviste compasión, no amaste a tu prójimo, no hiciste algo bueno, no cumpliste la ley. Seguimos. Jeremías. Los testigos de Jehová ofrecen en sacrificio a sus hijos. Y esto es importante. Nuestro Señor Jesucristo dijo, misericordia quiero y no sacrificio, lo acabamos de leer. Cuando tú no tienes misericordia de tu hijo, lo dejas morir, desangrado lentamente, cuando estaba en tus manos, permitirlo, tú lo sacrificaste a tu hijo. Se lo sacrificaste a Jehová. Pero ¿sabes qué? Jehová nunca te pidió ese sacrificio. Nunca te lo pidió. De hecho, abomina que sacrifiques humanos a Él. Vamos a verlo con un ejemplo del Antiguo Testamento. Jeremías 7:31. Han construido los lugares altos de Tofet que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Porque ellos pensaban, esto le agrada a Dios. Esto Dios no lo va a aplaudir, va a decir, wow, qué espirituales, qué fortaleza espiritual tienen. Miren, cómo les gusta agradarme. Dieron a sus hijos en el fuego para quemarlos, pero dice Dios, yo no se los mandé. Ni siquiera me pasó por la mente. Yo le pregunto, ¿Dios le mandó a usted participar del suicidio de su hijo? No. Así como a estos padres no les mandó quitarles la vida a su hijo a través de fuego, tampoco a usted Dios le mandó que le quite la vida a su hijo a través de no darle una transfusión de sangre.
Yo no les mandé. Yo no les mandé a hacer eso. Dígame dónde Dios me mandó. Si tienes que necesitar sangre, déjalo que se muera. No hay pasaje. Cosa que yo no les mandé y ni siquiera me pasó por la mente. Usted está sacrificando a su hijo como estos hacían con sus hijos en fuego. Y Dios nunca lo mandó. Dios nunca le pasó por la mente. Es algo que no le agrada a Dios. Porque usted está participando de un asesinato. Aunque suene muy fuerte. Cosa que Dios nunca le mandó. Ahora le pregunto ya para finalizar. Sabiendo que Dios no habla por la organización Watchtower, porque se ha demostrado como falsamente, ¿verdad? Como con sus falacias y sus falsedades cambian de opinión. Unos años dicen que sí, otros no, vuelven a cambiar. Dicen, Dios nos dijo otra nueva luz y bla, bla, bla. Y mientras tanto, muchas personas muriendo. Sabiendo que Dios no quiere sacrificios, sino misericordia. Sabiendo que los judíos no consideran comer sangre igual a transfusión de sangre. De hecho, está la vida sobre los mandamientos, a excepción de 3 mandamientos. Sabiendo que Dios lo que prohíbe es comer carne con su sangre de animales. No habla de transfusiones en ningún lado. Yo le pregunto a usted, sea honesto. ¿Dejaría usted morir a su bebé? Morir a su bebé inocente. Por una orden y mandamiento de una organización, de unos hombres que ni siquiera en el mundo lo hacen a usted, que lo obligan a cumplir cosas que Dios nunca mandó y que Dios nunca le pasó por la mente. ¿Hará usted cosas que Dios nunca mandó? ¿Participará de una muerte? ¿Se manchará la sangre de sus manos de sangre inocente al no permitirle la vida? Cuando los mandamientos de Dios son para vida. Cuando hay excepciones en casos extremos. Quisiera hacerle la siguiente pregunta. Siempre que usted mira y estuve buscando a ver si hallaba algún documento, quizás usted me pueda ayudar si es testigo de Jehová. Algún documento donde alguien del cuerpo gobernante, él mismo, haya decidido no aceptar la transfusión de sangre y sea un caso documentado, verdadero, que alguien del cuerpo gobernante o algún familiar cercano, su esposa, su hijo, de alguien del cuerpo gobernante, se haya restringido de no aceptar sangre y haya muerto por no recibir transfusión de sangre. Porque todas las publicaciones que hacen es de González por allá, su hijo, y mírenlo, él fue fuerte y fiel a Jehová. Fulanito por allá en México dejó morir. Es un siervo fiel de Jehová. Fulanito. ¿Y cuándo de alguien del cuerpo gobernante? ¿Cuándo alguien de ellos y sus familiares? ¿La ha escuchado? Yo creo que no. Y por algo no lo habremos escuchado. Termino con este pasaje. Deuteronomios 30:19 dice la palabra de Dios. He puesto delante de vosotros la bendición y la maldición, la muerte y la vida. Escoge la vida. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida. Dios siempre te manda escoger la vida. Los mandamientos de Dios son para vida, no para muerte. Gracias por habernos acompañado y gracias por haber estado en este estudio. Espero que le haya sido de utilidad y que al menos, si usted quiere seguir con eso, pues entienda al menos lo que dice la Escritura. No está hablando de transfusiones de sangre en ningún momento. Ni comer ni transfusión son sinónimos. Es una falacia. ¿Dejará usted morir a su hijo? Usted va a ser responsable ante Dios. Bien, Dios me los bendiga, Jehová los bendiga, el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima transmisión. Tu misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito.